Hola, soy Top y bienvenidos una vez más a Topsicopedia, donde hablamos de los misterios más misteriosos del mundo mundial, muertes, desapariciones y uno que otro caso que te dejan pensando, ¿qué sucedió con el tesoro de Atahualpa? Quiero decirles que mi video de la desaparición de la baronesa de Galápagos le ha ido muy bien y tiene muy buenos comentarios, así que si llegaste a mi canal por ese video, muchas gracias. Y si no lo has visto, aquí arriba en la i en pantalla voy a dejarlo para que vayas a verlo. Este misterio del tesoro de Atahualpa es un caso muy interesante. Espero que disfruten el video porque a mí me ha encantado hacer esta investigación. Antes de comenzar quiero decirles que desde ahora voy a dejar mis redes sociales aquí al comienzo por si quieren irme a seguir. Comparto contenido vario y si quieren recomendarme algún caso soy todo oídos. Sin más, hoy hablaremos del misterio del tesoro de Atahualpa. Para comenzar, tenemos que hablar del contexto histórico de aquella época. Francisco Pizarro, uno de los más ambiciosos conquistadores procedentes de España, en 1532 fundó la ciudad de San Miguel de Piura y comenzó la conquista del imperio incaico. Partió una mañana hacia Cajamarca, en la frontera actual de Perú con Ecuador. Su intención no era solamente armarse de una colonia más, sino del imperio inca entero. Los informantes le habían notificado que Atahualpa, el nuevo soberano inca, se encontraba de descanso en aquel lugar. Atahualpa acababa de resultar victorioso de una larga guerra civil por el trono contra su medio hermano Huáscar. Por otro lado, Pizarro había enviado a su hermano Fernando Pizarro con otros españoles a reunirse con Atahualpa, ya que temían de la inmensidad del ejército de los incas, que era de un alrededor de 30,000 guerreros. El 15 de noviembre de 1532, Atahualpa y sus hombres vistieron sus mejores galas para recibir a los invitados enviados por Pizarro. Los incas nunca habían visto caballos, por eso los españoles decidieron permanecer en ellos y hacerlos relinchar. Atahualpa respondió bebiendo del cráneo de un prisionero ejecutado y ofreció bebidas en copas de oro, acto que asombró a los españoles. Fernando Pizarro declaró las verdaderas intenciones de la visita. Estas eran que todo el incario tenía que someterse a las reglas del rey Carlos V y del Papa. Atahualpa no aceptó, pero aceptó ir el día siguiente a Cajamarca para reunirse con Francisco Pizarro y conversar. El 16 de noviembre de 1532, luego de que Fernando le informara a su hermano Francisco sobre lo que había sucedido en la reunión, decidieron armar un plan para capturar a Atahualpa. Atahualpa asistió a la reunión con Pizarro con una caravana de 4,000 personas y fue recibido por un lacayo de nombre Vicente Valverde. Mediante un traductor apodado Filipillo, se transmitió el mensaje a Atahualpa sobre la importancia de someterse a Carlos V. Para esto, Atahualpa respondió que quisiera reunirse con Carlos V antes de tomar cualquier decisión, y Valverde le pasó la Biblia. Existen muchos mitos de cómo fue este encuentro. Algunos dicen que Atahualpa, al tomar la Biblia y no entenderla, la arrojó al suelo, otros dicen que la olió y con desdén la botó, otros que la lanzó al aire. Hay algunos cronistas que dicen que esto no sucedió en este encuentro, sino en una reunión previa. Pero bueno, sea como fuera, este encuentro terminó mal. Se desató una masacre y Atahualpa fue capturado. Lo encerraron en un cuarto y lo ataron a una pesada cadena. Pero Atahualpa notó que a los españoles les atraía mucho el oro, así que en la primera oportunidad que él tuvo, les hizo una propuesta. Se cuenta que Atahualpa, levantando el brazo y tocando la pared con la mano, hizo trazar una línea roja indicando una altura, y le propuso a Pizarro llenar hasta esta altura la habitación con oro, a cambio de su libertad. Algunos relatos dicen que el acuerdo fue de llenar 2 veces la habitación, una con oro y otra con plata. Otros dicen que esta habitación donde se encontraba secuestrado Atahualpa, denominada el cuarto de rescate, se llenaría de oro, y otras 2 habitaciones continuas se llenarían de plata. Sea como sea, Pizarro aceptó, pero Atahualpa puso 2 condiciones. La primera, que no se fundiera ninguno de los tesoros que traían hasta que llegara a la línea que había marcado, y la segunda, que tuvieran paciencia,
porque todos los tesoros venían de diferentes partes del imperio. Según el investigador Ernesto Salazar, los primeros cargamentos de oro provenientes del Cusco y Pachacamac llegaron a tiempo a Cajamarca. Los demás venían de territorios del norte del Tahuantinsuyo, que hoy pertenecen a la República del Ecuador, pero estos nunca llegaron a manos de los españoles, por lo que sucedió más adelante. Según la leyenda y según Cieza de León en su escrito Crónica del Perú, la noche del 14 de agosto, los españoles en Cajamarca observaron un extraordinario fenómeno en el cielo. Atahualpa, viendo la conmoción, pidió que lo dejaran salir a ver, cosa que le permitieron. Este fenómeno se describe como una señal verde en el cielo, una línea gruesa que cortaba el firmamento. Después de esto, Atahualpa volvió a su celda, pero estaba muy triste, bajoneado y deprimido. Los españoles estuvieron muy extrañados por esto y le preguntaron qué sucedía. Atahualpa les dijo que 15 días antes de la muerte de su padre, él observó la misma señal en el cielo. Atahualpa sabía que iba a morir. Paralelamente a Pizarro, le llegó información de que varios indígenas se encontraban escondidos en los alrededores de Cajamarca, esperando refuerzos y una señal para atacar a los españoles y salvar a Atahualpa. Es así que Francisco Pizarro ordenó la ejecución de Atahualpa, a pesar de haber recibido el rescate más alto de la historia. Eduardo Galeano, en su obra Las venas abiertas de América Latina, cita a Miguel León Portilla. El rescate que Francisco Pizarro le arrancó a Atahualpa antes de ejecutarlo consistió en cargas de oro y plata que pesaban más de 20,000 marcos de plata fina y 1,326,000 escudos de oro finísimos. Estos salieron de contrabando hacia las Filipinas, China y España. Pizarro mandó a matar a Atahualpa la noche del 26 de julio de 1533 por los delitos de sublevación, poligamia y adoración a falsos ídolos. Se dice que se le ofreció ser quemado vivo o convertirse en el cristianismo y morir por estrangulamiento. Él eligió lo segundo. Es así que Atahualpa muere estrangulado en un poste con la nuca rota por el garrote. Se dice que esa noche miles de súbditos de Atahualpa se suicidaron para acompañar a su señor en el otro mundo. Rumiñahui, uno de los soldados más fuertes, al enterarse de la muerte de Atahualpa, la toma del Cusco por parte de Pizarro y de la marcha del capitán Sebastián de Benalcázar para tomarse el espacio que hoy conocemos como Quito, en un acto desesperado y hasta prudente, mandó recoger todos los tesoros más valiosos de los alrededores, abandonó el lugar quemándolo y se dispuso a esconder el tesoro. A partir de este suceso nace la leyenda del tesoro de Atahualpa, que ha perdurado a través de los años. Existen varias teorías de en dónde se encuentra este tesoro. Yo voy a hablar de 3 teorías y mencionaré algunos lugares donde también se cree puede encontrarse parte del tesoro. Para hablar de estas teorías, voy a referirme al libro Entre mitos y fábulas de Ernesto Salazar y otros libros más que voy a dejar aquí abajo. Antes de continuar con las teorías, quiero comentarles algo muy interesante que encontré mientras leía sobre este caso. En varios foros y páginas hay discusiones sobre cuál es el verdadero nombre de Atahualpa, ya que Atahualpa, así es como lo conocemos la mayoría, pero varios dicen que es Atahualpa, Atabalpa o Atabalipa. Yo me encontré con un estudio muy interesante de Rodolfo Cerrón Palomino, un lingüista peruano. En este estudio se llega a la conclusión que el nombre más acercado pudo ser Atahualpa, que viene del puquina y significa Atau, elegido, Hualpa, diligente. Atabalpa y Atabalipa fueron variaciones corrompidas por los españoles, ya que la letra B o fonema consonativo B no existe en el alfabeto quechua. Si quieren más información sobre este tema, aquí abajo voy a dejar un link de YouTube que lo explica mucho mejor y también el link al estudio que les mencioné anteriormente. Ahora sí, cerremos paréntesis y continuemos con las teorías. La primera teoría dice que el tesoro se encuentra escondido en algún lugar remoto de los Yanganates. El nombre Yanganates proviene del quichua Yanganati, que se interpreta como Cerro Hermoso. Los antiguos habitantes de este lugar lo bautizaron así por la apariencia que tenían las cumbres cuando el sol de la tarde las iluminaba.
Los que conocen este lugar de los Yanganates, que no son muchos, coinciden en señalar que se trata de una especie de oasis geológico dentro del mundo de los Andes. Su peculiaridad geológica es tan interesante como su climatología. Ni una sola de las historias que se cuentan de los Yanganates se salva de venir envuelta en una espesa niebla o tempestad. Este lugar tiene fama de misterioso, ya que muchas de las personas que entran no salen. Por cada excursionista que queda dentro, el enigma aumenta. La leyenda dice que un español llamado Juan de Valverde era muy pobre y de la noche a la mañana se volvió rico, ya que se casó con la hija de un cacique de Píllaro. Se dice que este cacique le cogió mucho cariño a Valverde y le llevó varias veces a los Yanganates y le mostró el lugar donde estaba escondido una parte del tesoro de Atahualpa. Después de esto, Valverde regresó a España y antes de morir, decidió revelar la ubicación del tesoro en un escrito que envió al mismo rey de España. Y aquí nace la leyenda del derrotero de Valverde. Un derrotero no es un mapa, es una hoja de ruta que describe un camino. Es comúnmente usado en el mar y muy pocas veces en tierra. El rey envió el derrotero a la Tacunga con un padre de apellido Longo, ordenando la búsqueda del tesoro. El corregidor Antonio Pastor y el corregidor Marín de Segura organizaron una expedición. Algunos historiadores afirman que fue en el año 1794 y otros dicen que fue entre 1792 y 93. Esta expedición terminó de forma macabra cuando el padre Longo, que fue en la expedición, desapareció misteriosamente sin ser encontrado jamás. La expedición regresó e informaron que no habían encontrado nada. Aquí esta teoría se va a dividir en dos líneas. Una que sigue al corregidor Antonio Pastor y otra que sigue la pista de lo que sucedió en la Tacunga. Se dice que el corregidor Antonio Pastor sí encontró una parte del oro y que él se quedó con el derrotero original y que dejó en la Tacunga una copia en la que él alteró el final para que nadie pudiera encontrar el tesoro. Coincidencialmente, después de esto, él renunció a su cargo que era tan codiciado en aquel tiempo. Se asentó en Copataza y Canelos, donde se dedicó a trabajar con ispingo, que es canela, y exportarlo a Europa, con lo que aparentemente se volvió millonario. Después de esto se fue a vivir a Lima, Perú. En 1803 abordó un barco llamado El Pensamiento, con cargamento de valiosas barras de oro y otros metales, para ser depositadas en el Royal Bank of Scotland, en Edimburgo, Escocia. Las barras deberían producir intereses y el monto total de todo esto se repartiría entre los descendientes de Pastor, pero solamente en la quinta generación. Esto podría ser tan solo un cuento o un relato inventado, pero hay algo que le da peso. Se afirma que el diario Últimas Noticias de Quito, el jueves 28 de octubre de 1965, publicó una nota donde se dice que encontraron el testamento de Pastor en Lima. En este testamento se dice lo que dije anteriormente, que había oro en el Banco de Escocia y que se tenía que ser repartido entre la quinta generación de sus descendientes. Esto desató la codicia de muchas familias de Perú y Ecuador que se esforzaron en probar su parentesco con Pastor. Estuve buscando la nota pero no la encontré. También, según varios investigadores, hay registros que aseguran la existencia del barco El Pensamiento. El depósito del banco fue firmado por Francis Mollison y los capitanes del barco John Doig y John Fanning, cuya existencia también fue comprobada. Este depósito está a nombre de Narcisa Martínez, esposa en aquella época de Pastor. El banco sí existía para aquella época, pero ellos dijeron que los archivos de esa época se quemaron en un incendio y que no podían responsabilizarse del depósito, desapareciendo la millonaria herencia. Por otro lado, regresemos el tiempo y hablemos de la segunda línea que dije anteriormente que se dividía esta teoría. ¿Qué había sucedido en la Tacunga con la huida de Pastor? Según registros, se conoce que varios padres de Píllaro, como Mariano Enríquez de Guzmán, intentaron buscar el tesoro con la ayuda del derrotero, pero como mencioné anteriormente, se cree que este fue alterado su final, así que todas estas expediciones terminaron en nada. En 1801 llegó a Quito el botánico español Anastasio de Guzmán.
Él era un muy talentoso botánico, tanto que cuando Humboldt lo conoció en 1802, se sorprendió de las obras de Anastasio y reconoció que este hombre era de conocimientos superiores que él. En una expedición corta que realizó Anastasio a Guaranda y a Píllaro, escuchó la historia del tesoro y del derrotero de Valverde, quedando fascinado. Se dedicó a estudiar la geografía del lugar y al derrotero. Él dibujó una carta geográfica de la zona de los Yanganates, pero lamentablemente este hombre era sonámbulo. Es así que una noche caminó completamente dormido y cayó en la quebrada de Letillo. Lo encontraron e intentaron salvarle la vida, pero no lo lograron. A su muerte, todos sus documentos pasaron de manos en manos. Si quieren ir a leer este curioso y largo trayecto que tuvieron los documentos, por aquí abajo voy a dejar un link. En resumen, el mapa geográfico de los Yanganates y una copia del derrotero que había hecho Anastasio de Guzmán terminaron en manos de Salvador Zoilo Ortega. Él tenía el derrotero en 8 pedazos pegados con un trozo de zaraza, que se dice fue exhibido en Quito en 1860. Se dice que de estos documentos, Richard Spruce, un famoso expedicionario inglés, sacó una copia y los tradujo al inglés, siendo publicados años después en el Journal de la Sociedad Geográfica de Londres en 1860, como si fueran el plano del tesoro de Atahualpa. A partir de este suceso, varios exploradores de todas partes del mundo vinieron a buscar el tesoro. Es una lista larga, entre las cuales se encuentran un australiano que no sé cómo pronunciar su nombre en 1909, Coronel Brooks en 1912, los italianos Tullio Boschetti y Umberto Re, que junto con Luciano Andrade Marín, geógrafo e historiador ecuatoriano, realizaron expediciones en 1933 y en 1934. De esta, Andrade Marín publicó el famoso libro Viaje a las misteriosas montañas de los Yanganati. José Quinteros en 1938, el comandante George Judd, contratado por el nieto de Richard Spruce, que hizo 2 viajes en 1946 y en 1947, el sueco Rolf Bromberg en 1956, y así hay muchas más expediciones, de las cuales se dicen algunos encontraron cobre o pequeñas cantidades de oro. La segunda teoría se basa en algunas leyendas tradicionales que nacen en las antiguas casas de las haciendas de Quinara en Loja. Esta teoría dice que el tesoro fue revelado a los jesuitas de Lima por un indígena que presenció el ocultamiento del oro después de la muerte de Atahualpa. Los jesuitas encomendaron a un delegado de la Compañía de Jesús a Loja para buscar el tesoro, con un derrotero que ellos elaboraron, pero lamentablemente no encontraron nada. En 1819, una compañía de lojanos aseguraba haber dado con el sitio donde estaba el tesoro y con los elementos que permitían su ubicación exacta, pero argumentaron que sus esfuerzos fueron en vano, ya que unos trabajadores movieron un mascarón de piedra que era clave para dar con el lugar. Se dice que el mascarón fue encontrado con una quipa. Siguiendo la dirección que apuntaba el mascarón hasta donde el sonido de la quipa desaparecía, ahí se encontraba el tesoro de Atahualpa. Muchos distinguidos y honorables personas de Loja dieron crédito de este relato. El historiador Pío Jaramillo Alvarado, en su libro Historia de Loja y su provincia, relata la existencia de 7 guandos de oro que fueron escondidos en esta población después de la muerte de Atahualpa. Además, él, junto con José Miguel Carrión, pudieron observar el mascarón en la hacienda Palmira, donde servía de base a un pilar de madera. La tradición atribuye el primer hallazgo de oro a don Antonio Sánchez de Orellana, nacido en Zaruma en 1651. Se dice que él encontró el tesoro en la hacienda de Solana, cercana a Quinara. También se recuerda que un militar de apellido Romero había encontrado en 1787 en la quebrada de Huahuanga, cerca de Quinara, un depósito de oro, hecho que salió a la luz pública. Una tercera teoría se liga con el mítico personaje de Quito, Cantuña. Se dice que Cantuña era solo un niño cuando Rumiñahui quemó el espacio que hoy se conoce como Quito. Cantuña salió muy afectado de este incendio,
pero fue acogido por un español llamado Hernán Juárez o Hernando de Sánchez. El nombre varía según la fuente. Este hombre le enseñó a leer y escribir y le dio una muy buena vida, pero con el tiempo se quedaba corto de dinero, así que Cantuña, agradecido por todo lo que este hombre había hecho por él, le mostró un lugar donde se encontraba oro, ya que cuando era pequeño había observado dónde lo habían escondido, y se dice que este era el tesoro de Atahualpa. Con el tiempo el español murió y dejó a Cantuña como su único heredero. Cantuña llegó con el tiempo a donar una gran cantidad de dinero a los franciscanos para la construcción de una capilla adyacente al templo, que hasta nuestros días se la conoce con el nombre de Capilla o Iglesia de Cantuña. Cantuña falleció en Quito en 1574, gozando de la protección de los franciscanos y con una fama de filántropo y benefactor insigne, pero ha persistido la leyenda de que su dinero lo recibió por un pacto con el diablo y que solamente pudo salvarse a última hora cuando se guardó una de las piedras, evitando que el diablo triunfara en construir la iglesia en una semana. Relato que se ha transmitido de generación en generación como la leyenda de Cantuña. Como pueden ver, existen muchas teorías y leyendas de dónde se encuentra el tesoro de Atahualpa. Una de estas también dice que Rumiñahui botó el oro en un volcán junto con las más hermosas doncellas del reino. Otra dice que el tesoro de Atahualpa no es nada más que la biodiversidad tan hermosa que tenemos en Ecuador y en Perú. Por otro lado, algunos de los lugares que se cree parte del tesoro puede estar son: al sur de Pichincha, por la carretera Aloac Santo Domingo de los Colorados, en la laguna Ninahuilca, atrás del volcán Atacazo en el cantón Mejía, en la Nariz del Diablo, en la provincia de Bolívar, también en Colca, en Arequipa, Perú, y así se extiende la creencia por más lugares. Retomando el tema de los yanganates, se cree que en este lugar descansan también los restos de Atahualpa, ya que la tumba de Atahualpa es otro de los grandes misterios de la historia. Un dato curioso que quiero compartirles es que en 1924 se estrenó la primera película argumental de cine ecuatoriano, llamada El Tesoro de Atahualpa, dirigida por Augusto San Miguel y estrenada en los teatros Edén y Colón de Guayaquil el 7 de agosto de 1924. Lamentablemente, la película se perdió con el tiempo, pero se conservan recortes de periódicos de la época que anuncian el estreno de la obra. Por esta película fue denominado el 7 de agosto como Día del Cine Ecuatoriano. ¿Será que el tesoro no es más que una leyenda? ¿O que tal vez alguna persona de todas las expediciones que se han realizado encontró el tesoro y se quedó callado? Como dice Ernesto Salazar en su libro Entre mitos y fábulas, el tesoro de Atahualpa está en todas partes y en ninguna parte. Eso fue todo el misterio del tesoro de Atahualpa. Tengo que decirles que este misterio tiene mucha, pero mucha información. Me encantó leer sobre esto y expandir mis conocimientos sobre el tema. Intenté resumirlo y hacerlo entretenido e informativo. Definitivamente habrá una que otra cosa que se me escapó, pero con todo aquí abajo voy a dejar los links para que vayan a leer si quieren tener más información a fondo sobre el tema, porque hay muchos libros y papers sobre este misterio. Antes de terminar, quiero decirles que me han preguntado sobre mi cuenta de Twitter. La verdad, yo uso más Facebook e Instagram, pero estoy reviviendo mi cuenta de Twitter. Así que les invito a seguirme. Estoy como TopTK, por aquí voy a poner para que lo vean y vayan a seguirme. Voy a intentar aprender a usar la plataforma y voy a subir ahí más contenido sobre los casos y mi canal de YouTube Topsicopedia. Soy Top y muchas gracias por ver mis videos. Si les gusta mi contenido, no olviden suscribirse a mi canal y compartir mis videos, eso me ayudaría mucho. Pueden suscribirse a mi canal en este momento en alguna parte de la pantalla que está apareciendo mi rostro. Soy Top y esto es Topsicopedia y nos vemos en un siguiente video. Bye.